Estás pensando en mudarte a Miami. Te entiendo. El sol, la playa, la vibra latina, suena como el paraíso. Pero ojo, porque hay cosas que nadie te cuenta, cosas que pueden hacer la diferencia entre vivir la vida de tus sueños o encontrarte con una realidad muy distinta. Hoy te voy a contar las 5 cosas que todo latino debería saber antes de mudarse a Miami que a mí nadie me contó. Yo te lo voy a decir y sin filtros. Así que quédate hasta el final porque la última es la más importante y muchos no la ven ni siquiera venir. Lo primero que tienes que saber es que aunque Miami tiene una comunidad latina súper grande, no es lo mismo que estar en tu país. Y no me refiero solo al idioma, porque sí, en muchas zonas puedes sobrevivir solo con el español, pero me refiero a algo más profundo, las costumbres, el ritmo de vida, la forma de trabajar, de socializar, de relacionarse con los demás. Aquí la gente va a 1000 por hora. Todo es súper rápido, todo es con una agenda, incluso para las amistades. Que cuando puedes tú, cuando puedo yo, el trabajo, los niños, un montón de cosas. Así que no es como en nuestros países latinos donde las cosas son mucho más espontáneas, donde te puedes sentar a tomar un café sin prisa o pasar por la casa de alguien sin avisar, cosa que aquí no pasa. En Miami la vida se mueve a otro ritmo. Si no te adaptas, puedes sentirte desubicado y aunque hay muchísimos latinos, no todos compartimos la misma cultura. En Miami conviven venezolanos, colombianos, cubanos, argentinos, mexicanos, peruanos, dominicanos, puertorriqueños y cada uno trae su propio acento, su estilo de vida, su música, su manera de hablar y expresarse. Es un cruce de culturas que puede ser increíble si vienes con una actitud correcta, pero también puede ser chocante si esperas encontrar con una versión idéntica a tu país. Muchos llegan pensando, bueno, hay muchos latinos, me voy a sentir como en casa. Y se sorprenden cuando no es así. Porque aunque hablamos el mismo idioma, muchas veces no hablamos el mismo idioma. Lo mejor que puedes hacer es venir con la mente abierta, con ganas de adaptarte, de observar, de aprender. Aquí tienes la oportunidad de conectar con personas de todas partes, de expandir tu mundo. Miami no es tu país, pero puede convertirse en tu nuevo hogar, si sabes cómo integrarte correctamente. El segundo punto es que debes de tener muy presente antes de mudarte en Miami es el costo de la vida. Porque sí, es un tema clave, pero quiero que lo veas desde otra perspectiva. Muchas personas al escuchar que Miami es una ciudad cara, automáticamente lo ven como algo negativo. Pero la verdad es que el costo de vida en Miami refleja realmente también la calidad de vida y el potencial de crecimiento que esta ciudad ofrece. Miami es una ciudad en constante evolución. Aquí no solo estás pagando por un techo, estás invirtiendo por un estilo de vida. El acceso a las playas, a los restaurantes, el arte, la cultura, las conexiones internacionales, aeropuertos con vuelos directos a todas partes del mundo, infraestructuras modernas, opciones educativas de alto nivel y una comunidad vibrante y diversa. Que aunque uno lo pone a separarse, uno dice, realmente eso es importante, pero todo esto tiene muchísimo valor y una proyección que ni te imaginas. Ahora bien, es importante tener un plan financiero. Por supuesto, como en cualquier ciudad global necesitas organizarte, saber en qué zona invertir o cuál es tu presupuesto realista, pero también hay oportunidades para todos los perfiles, desde estudios en zonas de crecimientos hasta proyectos en preconstrucción que te permiten pagar en cuotas durante el desarrollo y entrar en el mercado sin necesidad de un crédito bancario en Estados Unidos. Además, el mercado inmobiliario de Miami sigue siendo uno de los más atractivos para los inversionistas extranjeros por muchas razones. La estabilidad del dólar, la demanda constante, la renta a corto y largo plazo, las ventajas fiscales, el crecimiento continuo y turismo, la población que sigue todavía creciendo. Por eso, más que pensar en el costo, piensa en el retorno. Vivir o invertir en Miami no es un gasto, es una estrategia de inversión. Y con la asesoría correcta puedes tomar decisiones estratégicas que te generen valor, tranquilidad y crecimiento a largo plazo. Esa es la clave. No es gastar más, es saber dónde poner tu dinero para que trabaje por ti. La tercera cosa que debes saber antes de mudarte a Miami es el tráfico. Dios mío. Y aquí sí de verdad quiero ser honesta porque si vienes de una ciudad donde todo queda súper cerca, donde el transporte público funciona súper bien, esto puede ser un golpe a la realidad. En Miami el carro no es un lujo, realmente es una necesidad. A menos que vivas en zonas muy específicas como Brickell, como el downtown, donde puedes caminar a muchos lugares. Pero lo más probable es que necesites moverte en vehículo para todo, para el trabajo, para el supermercado, para las escuelas, para las reuniones, para tener vida social.
Y sí, el tráfico en horas pico puede ser desesperante. Hay momentos del día en que avanzar 5 millas puede tomarte 40 minutos. Además, la ciudad está bastante extendida. No es una ciudad compacta, pequeña. Por ejemplo, si vives en Kendall y trabajas en El Doral o si vives en Aventura y tienes que ir al aeropuerto, prepárate porque puedes pasar mucho tiempo en carro. Aunque sé que en Latinoamérica también hay ciudades con mucho tráfico, así que si ya vienes en ciudades grandes en Latinoamérica, esto puede ser algo a tu favor porque ya estás completamente adaptado. Pero bueno, el problema no es solo que el tiempo. También es el gasto que implica tener un carro en Miami, porque es la gasolina, es el seguro que no es nada barato, el mantenimiento, los peajes, estacionamientos, todo suma. El transporte público sí existe, pero es limitado. Hay un Metrorail, hay Metrobús, algunos trolleys gratuitos en ciertos barrios, pero no cubren por toda la ciudad. Y los tiempos de espera pueden ser súper largos y cuando hace calor no quieres estar ahí. Entonces no es una opción tan práctica para el día a día, especialmente si tienes hijos, si necesitas moverte en horarios específicos para buscarlos, para llevarlos, entonces es complicado. Pero cuando estés considerando mudarte, no solamente pienses si te gusta un apartamento o la zona, también analiza cómo te ves en moverte desde ahí. ¿Cuánto vas a tardar a ir al trabajo? ¿Qué tan lejos están las escuelas, los supermercados, el gimnasio? Porque en Miami la movilidad es parte clave de tu calidad de vida. Planificar esto bien puede ahorrarte mucho tiempo, dinero y estrés. La cuarta cosa que debes de tener muy clara antes de mudarte a Miami es cómo funciona el sistema laboral y cuáles son las oportunidades reales de trabajo o de inversión. Porque sí, aquí hay oportunidades, muchas, pero no se trata solo de llegar y empezar a trabajar el día siguiente. Hay reglas, hay procesos, hay realidades que necesitas conocer. Primero, si vienes con la idea de conseguir un empleo, debes saber que la experiencia laboral en Estados Unidos no es tan valorada. Incluso si tienes una excelente carrera en tu país, aquí puedes que tengas que comenzar desde abajo o volver a certificarte, dependiendo de tu profesión. Por ejemplo, si eres médico, abogado, ingeniero o incluso si trabajas en bienes raíces, vas a necesitar licencias, exámenes, validaciones para poder ejercer acá en Estados Unidos. También hay industrias en crecimiento como la tecnología, la salud, el turismo, la gastronomía y por supuesto el sector inmobiliario. Pero muchas de esas áreas requieren un buen manejo del inglés, sobre todo si tu trabajo implica interactuar con clientes o manejar documentación. Todo lo que es la parte legal, todo va a ser en inglés. Entonces, ahora, si vienes a emprender o a invertir, hay muchas oportunidades, pero también debes informarte bien, porque también existen leyes, existen permisos, impuestos, regulaciones que cambian dependiendo del tipo de negocio que quieras colocar. Y si eres residente o extranjero, también cambian las cosas. Y de cómo estructuras tu inversión. Muchas personas piensan que abrir un negocio aquí es súper fácil. Y sí, es una ciudad para emprendedores, pero tienes que tener una muy buena idea de la realidad que necesitas, la parte legal, la parte financiera y la parte fiscal. Entonces, otro punto súper importante es el networking en Miami. Como en muchas ciudades grandes, las oportunidades también se abren por medio de las conexiones. Asistir a eventos, conocer gente, unirse a grupos profesionales puede ser una gran diferencia porque puedes conectar con personas que te pueden ayudar. La clave está en no improvisar. Si vienes con una estrategia, con los objetivos claros y con preparación, te vas a abrir un camino mucho más fácil. Pero si llegas sin información, sin un plan, sin expectativas reales, el proceso puede ser mucho más frustrante. Así que prepárate, investiga y rodéate de personas que ya hayan recorrido ese camino. Y la quinta cosa que debes saber, y quizás es la más subestimada por muchos, es el impacto emocional. Para mí esa fue como la más fuerte, porque es mudarte a una ciudad como Miami, o sea, es cambiar de país y no solo es empacar las maletas, es cambiar de casa y comenzar una nueva rutina. Es dejar atrás tu entorno, tu gente, tus costumbres, tu idioma, tu zona de confort, tu comida. Y eso emocionalmente pesa. Cuando llegas a Miami todo es nuevo y aunque al principio puede parecer súper emocionante, con el tiempo ese entusiasmo inicial puede dar paso a momentos de soledad, de nostalgia o frustración. Todo depende si te mudas solo o te mudas con familia, por supuesto. Pero es muy común extrañar cosas tan simples como una comida, el olor o una conversación sin esfuerzo con alguien que realmente te entienda al 100%, incluso si estás rodeado de otros latinos. Puede que no encuentres ese mismo sentido de pertenencia que tenías en tu país, no es la misma gente, no son los mismos amigos, ¿no? Entonces, además, los procesos de adaptación no son lineales, ¿no? Cada persona tiene un ritmo. Hay días buenos donde te sientes súper bien conquistando la nueva vida y otros que parece que estás cuesta arriba y no te sientes del mejor ánimo. Y a esto súmale que quizás estás lidiando con temas migratorios, buscando empleo,
aprendiendo a manejar en la ciudad o aprendiendo a manejar nuevas responsabilidades y tratando de encajar en una ciudad que se mueve súper rápido y no espera por nadie. Por eso es tan importante cuidar tu salud emocional desde el inicio. No ignores lo que sientes. Busca apoyo, habla con personas que ya pasaron por ese proceso. Únete a grupos, haz comunidad. En Miami hay muchas organizaciones, iglesias, clubs, eventos y sobre todo eventos para latinos donde puedes conectar con personas que entienden por lo que estás pasando porque todos nosotros hemos emigrado y de verdad que hay una super mente abierta para eso. Es muy importante. Recuerda que por qué tomaste la decisión de mudarte. Mantener claro tu propósito te va a ayudar en todos los momentos difíciles. No te exijas perfección. Mudarse y adaptarse lleva tiempo y cada paso que das cuenta. Miami puede ser tu nuevo hogar, un lugar para crecer, para construir algo grande, pero primero tienes que permitirte vivir, sentir ese proceso. Mudarse en Miami puede ser una de las mejores decisiones de tu vida, que te lo digo yo porque cambió mi vida completamente, pero también es un cambio importante que requiere preparación. No se trata solo de buscar el sol, la playa, la fiesta, se trata de empezar una nueva etapa con claridad, con estrategia y con una mentalidad abierta. Todo lo que compartí hoy, desde el choque cultural hasta el impacto emocional, son cosas reales que muchos latinos enfrentan al llegar aquí y que muchas veces nadie te advierte de ese tipo de cosas. Pero la buena noticia es que si tú ya sabes esto, ya llevas una ventaja, porque te estás informando, estás tomando decisiones con los pies en la tierra y no es solamente de emoción. Eso es clave, porque Miami puede darte muchísimas oportunidades para crecer, para invertir, para reinvertirte, para formar una familia o simplemente vivir o trasladar tu familia y vivir una vida distinta. Pero como en todo, las oportunidades se aprovechan mejor cuando tienes información y apoyo. Y si es una de las razones en la que estás considerando mudarte a Miami, es para invertir en una propiedad o comprarte un nuevo hogar, quiero decirte que no estás solo en ese proceso. Te puedo ofrecer una asesoría completamente gratis para poderte ayudar a entender el mercado, conocer las mejores zonas, cuáles son los mejores colegios, todo lo que se adapte a tu presupuesto, a tus objetivos y poder acompañarte en este paso tan grande y esta decisión tan importante como es mudarte a otro país. Así que si quieres una guía personalizada, déjame un comentario diciendo quiero mi asesoría, o escríbeme directamente a mi WhatsApp, lo encuentras en la descripción de este video. Estoy aquí para poder ayudarte sin compromiso, porque sé lo valioso que es tener a alguien de confianza en el cual tú puedes comenzar y te puede apoyar desde cero. Y por supuesto, si este video te aportó valor, suscríbete al canal y aquí puedes compartirlo también con otras personas que tú crees que le puede interesar, que tú crees que pueden estar pensando tal vez como tú, o si conoces a alguien que se quiera mudar para acá, para que pueda dar ese siguiente paso con confianza, tener una nueva vida en Miami. Nos vemos en el próximo video. Bye.